Amigos, vamos a hacer esto una vez más, pero hay que dejar esto claro. Ya saben ustedes la dinámica. Esto no es necesariamente para convencer a nadie de nada, sino es más para aquellos que disfrutamos del diálogo, ¿ok? Esto también es para ustedes, amigos, y también para Dallas. Si estás viendo esto. Pero independientemente, espero que, no importando tu punto de vista o cosmovisión personal, a través de esos intercambios podamos pasarla bien, pensar un poquito respecto al tema y quizás aprender algo nuevo juntos. Así que ya ustedes saben cómo le hacemos. Lo que vamos a hacer es vamos a ver el video y al final les comparto una respuesta. ¿Les parece? Espero que sí. Comencemos. Bienvenidos a la primera prueba de la serie de 50 pruebas de que Dios no existe. Si te perdiste la introducción a esta serie, te recomiendo ver la presentación y suscribirte al canal de Dallas Sin Filtros para recibir los nuevos vídeos sobre esta serie. Y sí, por fin la primera prueba. Parece que el Señor Todopoderoso mandó una serie de plagas en mi vida para que nunca pueda terminar esta serie. No sé si habías hecho este video antes, Dallas, o si esto es contenido nuevo, o si estás básicamente haciendo un remake de lo que ya habías hecho antes. Por X o por Y. Así que al final me voy a volver creyente y todo. Voy a empezar a rezarle a nuestro Señor Todopoderoso para que perdone mis pecados por apóstata. Pero, ¿y qué es rezar? ¿Cómo lo definiríais vosotros? Para algunas personas rezar no es más que repetir las oraciones una y otra vez. Padre nuestro que está siempre puesto, danos marihuana para toda la semana. Mientras que para otras personas rezar simplemente es hablar en tu mente con el Señor Todopoderoso. Algunas personas usan el rezo para reflexionar o meditar, mientras que otros tantos lo usan para pedirle cosas al Señor. Por favor. Es curioso realmente cómo realmente hay diferentes perspectivas, diferentes prácticas. Es un tema tan amplio. Por favor, ayuda a mi familiar con enfermedades. Por favor, ayúdame con el trabajo. Y un largo etcétera de problemas que confías fervientemente en que el Señor Todopoderoso te ayudará o te dará alguna pista en tu mente para poder mejorar tu vida de alguna manera. Pero la pregunta es, ¿funciona realmente rezar? Si le preguntas a un creyente te dirá que sí, definitivamente. Y muy probablemente sacará 1000 argumentos que para ellos son súper lógicos de cómo le pidieron al Señor tantas cosas rezando y el Señor al final Para ellos son súper lógicos. se los dio. Casos imposibles como el que, por ejemplo, él y su mujer no podían tener hijos y el Señor de repente les otorgó un hijo después de que los médicos hubieran dicho que tener un hijo era imposible porque eran estériles. O un caso milagroso de cáncer cuando los médicos le habían dado 2 meses de vida. Pero de nuevo, ¿fue porque rezaron o hay algo más Qué buenas animaciones. detrás? Bien, creas o no en la religión cristiana, el rezar a Dios no es algo que inventaran los cristianos. De hecho, casi todas las religiones que conocemos han practicado el rezo a sus dioses de una forma u otra. Bien fuera con sacrificios de... Eso es correcto, y no es tanto que las religiones lo han practicado, es más que el ser humano en general lo ha practicado a lo largo de la historia, haciendo a la oración, según los estudiosos, uno de los fenómenos más comunes de la humanidad, históricamente y culturalmente hablando. Ese es el caso, curiosamente, no solo para gente religiosa, sino para gente en general, incluso también para muchos que hoy se considerarían no religiosos. Según un estudio hecho por el BBC en el 2004, que dejaré en la descripción abajo, entre aquellos que se identifican como ateos, casi el 30% de ellos admiten rezar o orar de vez en cuando. La idea, entonces, es que según los antropólogos, hoy día, la curiosidad del ser humano hacia aquello que es trascendente, como la creencia de un Dios o la práctica de la oración, es algo que parece venir naturalmente. Como que si el ser humano tuviera un instinto natural hacia ese tipo de cosas. Pero bueno. Animales o con ritos excéntricos que consideramos satánicos, de una forma u otra siempre pedían el favor a sus dioses o Dios. Pero en este caso nos vamos a concentrar en la religión cristiana, la cual es la más popular actualmente y que la mayoría de gente cree en ella, o en vertientes salidas de la religión cristiana. Si leéis la Biblia, cosa que sé que la mayoría de cristianos no han hecho en su vida, veréis que en Mateo 7:7... Cosa que la mayoría de cristianos no han hecho en su vida. En algunos casos, esto último sí es cierto. Mateo 17:20, Mateo 21:21, Marcos 11:24, Juan 14 del 12 al 14, Mateo 18:19 y Santiago 5:15 al 16, Dios da unas instrucciones muy exageradamente específicas acerca de cómo el rezo debería efectuarse y en qué circunstancias Dios respondería. Sí es cierto. A través de la narrativa de la Biblia encontramos diferentes comentarios, sucesos, instrucciones y pensamientos respecto a la oración.
Y para los que digáis que ahora que la Biblia no es un libro a interpretar de forma literal, que sepáis que el 54% de los adultos norteamericanos piensan que la Biblia es literalmente cierta. Así que... ¿Interpretar la Biblia literal o no literal? La respuesta, amigos, es sí y no, ¿ok? Porque la Biblia es una serie de libros con diferentes géneros literarios que obviamente contiene afirmaciones históricas que se presentan como verdades literales, pero a la misma vez hace uso de una diversidad de recursos literarios, como la metáfora, el simbolismo, la personificación, etc. Y a través de su narrativa hay múltiples niveles de significados. Es una simplificación excesiva y hasta cierto punto un tanto ingenua el decir que tiene que ser siempre o solo uno o el otro, siempre literal o siempre algo figurativo. Es en lo que nos vamos a basar para responder a esta cuestión, ya que si no nos basáramos en eso, no sé en qué nos basaríamos para hablar del resto concretamente y concretamente de la religión cristiana. Así que vamos allá. Basándonos en estos escritos de la Biblia, si nosotros ejecutáramos una oración totalmente sincera pidiéndole a Dios que curase, por ejemplo, el cáncer de todas las personas del mundo, que es una petición nada egoísta, nada materialista y con la que Dios ayudaría a millones de personas, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no cura el cáncer en el mundo con esa oración si en la Biblia da instrucciones específicas de que debería curarla, de que debería responder a nuestra oración? Aquí entran en juego una serie de racionalizaciones muy complejas sobre que todo forma parte de un plan de Dios, o que Dios quiere poner a prueba a sus creyentes, o que Dios quiere llevar a estas personas al cielo. Pero si os ponéis a analizar los fragmentos de la Biblia que cité antes, nos encontramos con cosas realmente muy específicas, como por ejemplo en Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es algo muy... El voiceover dice Marcos 11:24, pero la imagen muestra Mateo 21, del 19 al 22. Se nos escapó ahí, pero sucede. Muy específico que decir. O en Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14, Jesús nos dice lo fácil que puede ser la oración. Y dice así: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Es evidente que Dios no va a... Amigos, el contexto importa muchísimo. Es más, cambia todo. Vamos a hablar de eso al final. hacer nunca nada por nosotros. Pero ¿por qué la Biblia? Es más, siempre que alguien saque un texto de esa forma, independientemente de dónde estés, si estás con alguien que cree o no cree igual, siempre asegúrate de leer el contexto, porque eso te provee un poquito más de información, en vez de solo sacar un versículo o una parte y sacar una conclusión que quizás esté equivocada. Ya vamos a hablar de eso después. Dice específicamente que sí. Él no va a curar el cáncer en el mundo. Por mucho que creamos en él y por muy fervientemente que se lo pidamos, jamás Dios curará el cáncer en el mundo. Junta si quieres a los 100 mejores creyentes del mundo, al mismísimo Papa, junta a 1 millón de personas y ponlos a todos a rezar al mismo tiempo a Dios. ¿Harán algo? No. Jamás ocurrirá nada. No importa cómo lo pidas o cuánto lo intentes. No importa si crees en Jehová, si crees en Osiris o en Thor. Ningún Dios jamás responderá a tus oraciones. Pero, ¿y en los casos que sí responden? ¿Qué ocurre cuando la gente dice que Dios sí que... Bueno, para los curiosos, según la narrativa de la Biblia, la buena noticia es que Dios está en el proceso de restaurar todo aquello que está mal aquí y ahora. Y la expectativa de aquellos que se identifican como seguidores de Jesús es que llegará un día en que Dios sí curará no solo el cáncer, sino toda enfermedad. También pondrá en su lugar todo aquello que es injusto, quitará todo dolor y todo aquello que hoy está mal. La idea es que Dios lo va a restaurar y la terminología que este texto en particular usa es que Él hará todo nuevo. Hablando de Thor, estoy muy emocionado por ver Captain Marvel o Capitana Marvel. ¿O Capitana Marvel? ¿Capitana? No. Capitana, creo que sí es Capitana. O Capitana Marvel, muy pronto. sus oraciones. Pongamos un ejemplo de una enfermedad mortal que mata al 99% de las personas que la contraen. De 100 personas, esas 100 rezaron a Dios para no morir. Pero de esas 100, solo sobrevivió una. Esa única persona, superviviente de una enfermedad extremadamente mortal, saldrá por todas las noticias hablando de cómo Dios le salvó, de cómo su creencia en Dios y sus oraciones le salvó de la muerte. Pero... por todas las noticias. No suelo yo ver noticias donde alguien está compartiendo cómo Dios lo salvó, Dios lo sanó. ¿Y qué hay de las 99 personas que murieron restantes? Uh-huh. Que los muertos no hablan. Si Dios existiera, ¿cuál sería su función? ¿Cumplir con las normas de azar que todos conocemos ya? ¿De que de 100 personas 99 mueran? ¿Es que Dios precisamente beneficia a la gente más creyente o a la gente más buena? Pues tanto que...
Sí, supongo que todo depende de cuál es tu idea de Dios. Ese es el factor determinante. Si tu idea de Dios es que Dios es como un Santa Claus esencialmente, alguien que premia a aquellos que se portan bien y aquellos que se portan mal los castiga y así de fácil, el detalle es que ese no es el Dios que la narrativa de la Biblia muestra. Es más, el corazón de la Biblia o el mensaje del Evangelio que le llaman, que es como el punto central de esta narrativa que culmina en Jesús, es que a pesar que yo no me he portado bien, o a pesar que yo he cometido errores, o a pesar que yo he roto los mandamientos de Dios y soy culpable en ese sentido, a pesar que ese es el caso, Dios me ama, Dios me busca y Dios me invita con los brazos abiertos a entrar en una relación con Él. Me parece que fue el autor A.W. Tozer que dijo: tu percepción sobre quién es Dios es una de las cosas más importantes de tu vida, porque eso determina absolutamente todo. No reces. Si quieres ayudarme, ayúdame. Pero rezar es la vía fácil para sentir que has hecho algo bueno cuando en realidad no has hecho absolutamente nada. Hay 1000 maneras de ayudar a alguien que esté en problemas. Incluso aún tengo... Es un muy buen punto cuando alguien dice: yo voy a orar por ti, yo voy a rezar, como dijo Dallas, pero no haces nada al respecto, no has hecho nada y se vuelve una excusa. Sí, también sucede. Una situación que parezca que no puedes ayudar en absoluto, como una situación de una muerte segura, por ejemplo, puedes entretenerlo, puedes ayudarle sus últimos segundos de vida. O si le quedan meses, puedes ayudarle con videojuegos, con películas, con un montón de cosas que puedan hacer su vida más entretenida. Literal, cualquier cosa será de más ayuda que ponerte a rezar. Porque rezar no es solo una pérdida de tiempo, sino que es además algo perjudicial, pues podría estar haciendo cosas más útiles en ese tiempo que has perdido rezándole a algo que jamás existió. Y eso es todo por la primera prueba de que Dios no existe. La oración jamás tendrá respuesta. No importa cuántas excusas se le puedan dar a por qué Dios no responde a las oraciones, lo cierto es que Dios jamás responderá a ninguna de ellas. Te marcará el rico visto azul y ahí te quedas, chaval. No olvides suscribirte al canal de Sin Filtro si te gustó el vídeo y deja tu opinión sobre este tema en los comentarios. Rezaré por vuestras almas, pecadores. Ese final. Bueno, antes de continuar, tengo que enviarle un saludo a quien sea que haya hecho las animaciones. Buen trabajo, de un creativo a otro. Hoy sí, para finalizar. Rezar es peor que no hacer nada, es el título de este video. Y para analizar o comentar sobre esta frase necesitamos tomar en cuenta la premisa inicial de Dallas, y esa es que Dios no existe. Y si Dallas tiene razón y Dios no existe, yo estoy de acuerdo. Si Dios no existe, por supuesto que la oración es una pérdida de tiempo. Es algo totalmente inútil y en ciertas maneras vergonzoso y hasta trágico, porque no estás hablándole a nadie. Nadie te está escuchando, no estás logrando o provocando absolutamente nada. Entonces, sí, tiene sentido. Ahora, si tu premisa inicial es que Dios sí existe, o sí es real, o hay algo más, todo cambia. Tu perspectiva de la vida no se limita solo lo que mis 5 sentidos pueden percibir aquí y ahora, sino que hay más. Tu ser no se limita solamente a un conjunto de moléculas en un mundo solamente natural donde el más apto sobrevive y aquello que llamamos amor y belleza son solamente choques neuroquímicos en tu cerebro y al morir simplemente dejas de existir porque esto es absolutamente todo lo que hay allí, punto. Al contrario. Tu creencia es que hay más a esta vida que solamente aquello que podemos explicar en términos estrictamente científicos. Y curiosamente, esta es la creencia de la gran mayoría de personas en la historia y también la de actualmente 4 de cada 5 personas en el mundo, independientemente de su religión o ideología personal. Me parece que las estadísticas actuales muestran que son como 7% de la población mundial hoy día que no cree en la existencia de Dios. Esto se supone que te tiene que convencer si no crees en Dios solo porque la mayoría no. Pero sin duda es interesante. Hemos hecho ya varias series de videos en mi canal hablando sobre esto. Pueden ir a chequearlos si tienen la curiosidad. Es indudablemente una conversación que podría continuar para siempre. Pero quizás vale la pena cerrar con esto. Al hablar sobre la oración, el contexto no es que Dios es un genio en una botella que está obligado a hacer lo que yo ordeno. El contexto no es que Dios es un banco y la oración es una transacción donde yo doy algo y recibo algo de regreso por ley. El contexto, amigos, de la oración, según lo que dijo Jesús, es que Dios es un padre. Y aquellos que le siguen o siguen a Jesús, Dios los adopta como sus hijos. El contexto, entonces, a la hora de hablar sobre la oración, para aquellos que se identifican como seguidores de Jesús, siempre es relacional y eso cambia todo. Eso significa que la oración no es pedir, pedir, pedir solamente,
sino también es amistad, también es intimidad, también es conversación, es muchísimo más complejo y misterioso y profundo y más, como toda relación, pero especialmente algo así como una relación entre un pequeño y su padre. Un padre que verdaderamente ama a su pequeño o su pequeña, a sus hijos, sabe decir que sí, pero igualmente sabe decir que no, porque lo ama, o porque sabe más, o porque sabe lo que está sucediendo. Y también sabe decir todavía no. Pero el punto es que el padre sabe y el pequeño o la pequeña no siempre. Esto no se supone que responde de una vez por todas a cada incógnita de la vida respecto a la oración. Creo que por sí sola sería una respuesta demasiado barata e incompleta. Obviamente hay mucho que simplemente no sabemos, no entendemos o quizás no tenemos una respuesta y eso no siempre es lindo o fácil o cómodo en la vida real, especialmente cuando hablamos de casos reales, difíciles en la vida. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que en este contexto lo que hay es seguridad, lo que sí hay es convicción, lo que sí hay es confianza, a pesar que yo no sé todo, pero Dios, mi Padre, sí. Podríamos decir mucho más, pero creo que lo dejaremos por aquí en esta ocasión. Y bueno, amigos, déjenme saber en los comentarios qué opinan respecto a este tema. Me parece fascinante, una excelente conversación. Envíenle este video a Dallas y Dallas, gran saludo, amigo. Gracias por tus videos y por el diálogo. Eso me parece que es todo en esta ocasión. Espero que tengan una semana excelente. Nos vemos en las redes sociales. Yo los quiero mucho y cualquier cosa, aquí nos vemos. Bye. Y hoy la palabra perdón no la encuentro en mi diccionario. Acércate, siente mi temperatura, que si necesito ayuda no, para esto no existe cura. Es una condición aguda, siento una ambición impura. Determinación, lo siento en mi sangre, mi respiración. Si apuntara del 1 al 10 es millón, descubrí que